Vamos a orar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda Él hablar a nuestra vida. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, que nos ministres y que hoy nos podamos ir de este lugar asumiendo un compromiso contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He titulado este sermón La causa suprema. La causa suprema. Y me puse a investigar un poquito qué significaba la palabra causa. Y la palabra causa significa el motivo o razón para obrar. Quiere decir que cada uno de nosotros vivimos por una causa. Generalmente cada acción del hombre se deriva de alguna influencia que le impulsa a actuar. Todos tenemos una causa, quizás mi familia, mi trabajo, mi empresa, mi negocio. Es esa cosa que nos hace levantar todos los días con esa fuerza, con la motivación de decir, me tengo que esforzar porque tengo que hacer, porque tengo que llegar, porque tengo que lograr mis objetivos por esa causa que tenemos. Por ejemplo, los médicos, su causa es salvar vidas. Ellos tienen que reducir sus vidas, muchos de ellos tienen que vivir mucho tiempo dentro de los hospitales por causa de su profesión, por causa de su vocación. Los bomberos arriesgan su propia vida para salvar la vida de otros y lo hacen por causa de su profesión, ¿verdad? Los policías tienen la causa de reducir la inseguridad en las calles, entonces ellos también arriesgan su vida por esa causa. Ahora, ¿cuál es nuestra causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué vivís? ¿Qué es lo que te hace levantar todas las mañanas con la motivación de salir adelante? ¿Por qué es lo que luchás? Quizás tu trabajo, tu empresa, tus hijos, tu familia. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios bueno y amoroso que bendice nuestras causas. Él bendice tu proyecto, Él bendice tu vida, Él bendice eso por lo cual te levantas todos los días, por lo cual te esforzás, por lo cual trabajás. Pero yo te quiero hablar de una causa suprema y es la causa de Cristo, la causa del Evangelio y cómo nosotros, sus hijos de Dios, podemos seguir viviendo por nuestras causas, pero dándole prioridad a la suprema causa que es la causa de Cristo. Y esa causa de Cristo la encontramos, todos la conocemos, está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá vemos al Padre que tenía una causa y la causa era que ninguno se pierda, que ninguno se vaya al infierno, que ninguno sea alejado de la presencia de Dios. Entonces Él decide, como Padre, por una causa, es enviar a su Hijo. Y dice, yo he mandado a mi Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el fin de esa causa es esta. Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Qué causa? Él tuvo que mandar a su Hijo para que venga a la tierra, para que deje su gloria, para que venga y muera, para que todas las naciones, para que todas las tribus, para que todas las lenguas, un día vestidos de ropas blancas, puedan decir que la salvación solo proviene de Él. ¿Te puedes imaginar ese día? Yo me imagino coreanos, chinos, indios, japoneses, venezolanos, colombianos, todos juntos,
ante el trono vestido de ropas blancas y con palmas en nuestras manos diciendo que la salvación le pertenece a Dios. Que aparte de nuestras propias causas, que aparte de nuestros propios objetivos como personas, que aparte de nuestros propios sueños también podamos decirle al Señor en esta mañana: yo quiero también vivir por tu causa, yo también quiero vivir por lo que te apasiona a ti, no solamente por mi plan, no solamente por mi proyecto, sino por tu plan, por lo que hay en tu corazón. Y comprometernos a vivir por la causa de Cristo. Porque cuando nosotros nos comprometemos por su causa, déjame decirte que Él se encarga de todas las tuyas. Cuando nosotros le decimos sí a Él, Él también dice sí a nosotros. Cuando nosotros le decimos cuenta conmigo, el Señor siempre va a ir delante de tus planes. Cuando nosotros estamos en sus negocios, Él se encarga de los nuestros. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer como cristianos para vivir por su causa, por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio? Y yo quiero que podamos leer Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y cuando lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acá nos encontramos a Jesús recién iniciando su ministerio. Y ahí Él estaba caminando buscando a esos discípulos que le iban a decir sí. Y es entonces donde le extiende esa invitación y le dice: vengan conmigo, vamos a ser pescadores de hombres. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros, sus hijos. Vengan conmigo y seamos pescadores de hombres. Ahora está en nosotros si aceptamos o no ese llamado. Mire qué hermoso, vamos a poder ver algunas palabras que a mí me llegan al alma. La actitud de estas personas que eran profesionales. Eran personas que estaban trabajando. Esto de trabajar en la pesca era su fuente de trabajo. No eran personas desocupadas que no tenían nada que hacer. Ellos estaban ocupados. Pero Dios irrumpió en medio de su rutina y les dijo: vengan y seamos pescadores de hombres. Y mire qué interesante que dice la palabra: ellos entonces, dejando al instante las redes. Al instante. Mire qué palabra: instante. Instante nos habla de tiempo. Instante es sinónimo de inmediato, es sinónimo de prontitud, es sinónimo de ahora, de una acción permanente, inmediatamente. Cuando hablamos de tiempo, todos sabemos que el tiempo es oro y eso lo hemos aprendido en la pandemia, ¿verdad? El tiempo es oro, el tiempo es hoy para decirle sí al Señor. Muchas veces tendemos a postergar lo que el Señor nos ha pedido. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto un desafío en el corazón, pero decimos: cuando mis hijos se casen, cuando mis nietos crezcan, cuando el negocio esté bien, cuando la empresa esté fortalecida? Y siempre tenemos una buena excusa justificable para postergar lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios quiere usarte ahora, mañana puede ser tarde. Hoy es el día donde debemos decirle: sí, Señor, yo me tomo, yo asumo el compromiso de decirte sí ahora. Aunque eso signifique un montón de cosas.
Aunque eso signifique renuncias, aunque eso signifique esfuerzo, aunque eso signifique tener que readministrar nuestro tiempo para que nos alcance y podamos hacer todo lo que hacemos diariamente, pero también poder hacer la obra del Señor. Que el tiempo es hoy, mañana puede ser tarde. ¿Saben que en la India, cuántos han escuchado hablar del río Ganges? El río que es sagrado, donde tiran los muertos y está completamente contaminado. Resulta que el río Ganges es un dios en la India, es la dios Ganga. Y había una mujer que estaba llorando ahí a la orilla del río Ganges, y ella estaba llorando desconsolada y lloraba. Y había un misionero que estaba conociendo la ciudad, y de repente este misionero ve a esta mujer en esta situación, y él empezó a tener un problema en ese momento. ¿Será que le predico o no le predico? Si me persiguen o no me persiguen, si me descubren o no me descubren. Y en ese momento él sintió una fuerte convicción de que le tenés que hablar porque estás acá, porque hay una mujer necesitada y quebrantada. Y este hombre de Dios tomó la fuerza y el coraje, se acercó a ella y le dijo: mujer, Dios te ama, Jesús tiene un propósito con tu vida, Él nunca te dejó, Él siempre ha estado contigo, en Él hay salvación. Y esta mujer empezó a llorar y a llorar aún más y más, y este misionero le decía: en Él está la respuesta que estás esperando. Y esta mujer con lágrimas en los ojos lo miró y le dijo: ¿por qué no llegaste 5 minutos antes? Acabo de ahogar a mi hijo como ofrenda a la diosa Ganga porque no tenía la forma de criarlo. Entonces, en ofrenda a mi Dios, en ofrenda a mi diosa, decidí ahogarlo en el río y ofrendárselo. Si hubieses llegado 5 minutos antes, yo hubiese entendido que ese Jesús quizás tenía una respuesta para mí. Quizás hubieses llegado 5 minutos antes, hubiese recibido lo que necesitaba. Pero ya es tarde. ¿Cuántas veces nos callamos? ¿Cuántas veces dejamos pasar el tiempo y decimos mañana, en otra oportunidad, cuando Dios te ha puesto algo en el corazón? Que en esta mañana podamos decirle: Señor, yo no quiero callar lo que tú me has dado. Yo no quiero callar lo que tú has hecho conmigo. No quiero dejar que el tiempo pase, porque hoy es el momento de ser instrumento de justicia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Paulo decía: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Me es impuesta necesidad. Este es el factor en el que estamos fallando como hijos de Dios, que no hemos asumido la responsabilidad de ser testigos como la tenemos que asumir. Y la responsabilidad es nuestra. La gran comisión no es una orden para ser considerada, sino que es para ser obedecida. Esa gran comisión, esa gran tarea fue delegada a cada uno de nosotros, donde dice que vayamos y hagamos discípulos y que los bauticemos y que le enseñemos todas las cosas. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. ¿Cuántos pasamos años esperando la confirmación de que Dios nos hable cuál es su propósito para nuestra vida? Y esperamos a que venga un profeta y nos lance la palabra, o le ponemos señales al Señor y estamos esperando la confirmación, que venga el ángel, que tenga el sueño, que tenga la visión. Pero este llamado no necesita confirmación. Si estás esperando confirmación de cuál es el propósito tuyo en el Señor, déjame decirte que ya está confirmado en la palabra. Es ser testigo de lo que Él ha hecho contigo, es ser testimonio de este Dios poderoso que sigue transformando historias. Así que no esperes más confirmación, ya está confirmado en su palabra. Me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Wow, cuando lleguemos a ese nivel de levantarnos todos los días
sintiendo que es una impuesta necesidad. Es que no puedo callar, es que no me puedo callar porque es una impuesta necesidad, porque me puede, porque lo tengo que hacer, porque tengo que predicar, porque no me puedo quedar callado. Donde hay necesidad, ahí hay un campo misionero. Muchas veces decimos la predicación le corresponde al pastor y le corresponde a los misioneros. A mí me corresponde dar mi ofrenda, mi diezmo y orar. Y entonces ya nos lavamos las manos y vamos toda la semana a la empresa, al trabajo, a la universidad. Total, yo ya cumplí con dar mi ofrenda y con hacer la oración matutina. Ya predicar le corresponde a los pastores. Me es impuesta necesidad predicar el evangelio. Entonces, si a tu alrededor hay necesidad, si en tu trabajo hay necesidad, si en tu universidad hay necesidad, si en medio de tu empresa, en medio de tus trabajadores, de tus empleados hay necesidad, entonces ese es tu campo misionero. No tenés que esperar a irte a la China ni a la India, porque ahí donde estás, ahí hay un campo misionero, y es entonces donde te puedes desarrollar como hijo de Dios, donde puedes ser testimonio. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decí conmigo: yo soy un cristiano misional. Yo soy un cristiano misional. ¿Y qué es misional? ¿Qué significa esto? Misional es que yo no soy solamente partícipe de la obra del Señor cuando ofrendo. No soy solamente partícipe de la obra misionera cuando oro, sino que yo soy un instrumento de la misión de Dios. Entonces, un cristiano misional no es solamente el que participa ofrendando o el que participa orando, que es supremamente importante, sino un cristiano misional es el que determina que su vida tiene una misión diaria y vive con esa misión de una forma holística, nunca termina. Así como te levantas, como te vas a tu trabajo, como vas al banco, como vas a hacer las compras, tenés una misión, y es hacer a Jesús conocido en medio de aquellos que no lo conocen. Entonces, sos un cristiano misional porque tu esencia vive con una misión, y la misión es hacer a Cristo conocido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no solamente participo, sino que decido y entiendo que tengo la responsabilidad de hacer misión, de constantemente predicar a Cristo donde estemos. Tiene que ser nuestro estilo de vida, que sea una impuesta necesidad. Que cuando estemos en algún lugar y Dios te pone algo en el corazón y te dice decilo, que lo digas. No importa si te van a llamar fanático, si te van a llamar, si sentís que estás avasallando, no importa. Que podamos ser instrumentos de justicia en tiempo y fuera de tiempo. Y dice que entonces dejaron las redes. Dejando las redes. A mí dejar me habla de renuncia. Me habla de renuncia, y sabe que muchas veces cuando hablamos de renuncia no necesariamente Dios te está pidiendo que dejes tu trabajo, que dejes tu empresa, que dejes tu carrera. Hay personas que Dios se lo pide, pero no necesariamente siempre la renuncia significa eso. En nuestro caso personal, Dios nos pidió renunciar a todo, absolutamente a todo, pero no siempre se da que Dios te pide que renuncies a todo. Pero ¿cuáles son las redes que nosotros tenemos que dejar? ¿Cuál es esa red que no te está dejando avanzar en el propósito de Dios? ¿Cuál es esa red que no te deja abrir tu boca cuando Dios te pide que prediques? ¿Cuál es esa red que no te deja avanzar en los planes y propósitos que Dios te ha marcado? Y es entonces que son esas redes las que cada uno de nosotros tenemos que rendir. Todos tenemos redes diferentes que rendir. Quizás en muchos la red es el egoísmo, quizás en otros es la vergüenza, quizás en otros esa red es el autoestima, porque siento que yo no lo puedo hacer y otro lo puede hacer mejor que yo. Pero cual sea esa red, debemos rendirla, debemos entregarla para poder ir en pos del llamado de Dios. Quizás esa red es un pecado.
con el que venís luchando y no te deja avanzar. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿por qué no has podido vencer? Porque lo estás haciendo solo. No podemos vencer ningún pecado si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Y es entonces que cuando le entregues esa red al Señor, cuando se la rindas, entonces vas a poder avanzar al propósito del Señor sobre tu vida. Estos hermanos tuvieron que dejar su profesión, porque ser pescadores era una profesión. No solamente que dejaron su profesión, sino que tuvieron que dejar su ingreso económico, porque eso era su ingreso económico. Y no solamente que uno de ellos dejó las redes, sino que dice que unos dejaron las redes y otros dejaron la barca. Quiere decir que unos entregamos una cosa y otros entregamos otra. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que le rindas en esta mañana? Nosotros los misioneros, la única cosa segura son las renuncias. Hemos aprendido a vivir renunciando. Obedecemos y renunciamos. Aprendemos y desaprendemos. Nos despedimos y nos encontramos. Luego de encontrarnos nos volvemos a despedir. Tenemos pérdidas, pero también ganancias. Recuerdo una mañana a mi esposo. Dios cuando le habla a mi esposo, cuando le habla yo sufro, porque todo lo que le habla es así. Así cuando mi esposo dice, Dios me habló, yo me siento en la silla y digo, ay Dios mío, ¿qué le hablaste? Y recuerdo que esa mañana mi esposo estaba ahí en la presencia del Señor y yo decía, ¿qué le habrá pedido? Y mi esposo me dice, Dios me pide que renunciemos, que reduzcamos toda nuestra vida a 2 valijas de ropa. Y yo le dije, no, espere un momentico, explíqueme bien qué significa eso porque yo no estoy entendiendo. Y resulta que nosotros estábamos recién casados y yo venía de vivir esta historia que les conté, una historia muy cruel, mucha pobreza, y ahora estaba casada, era mi sueño imposible. Yo estaba viviendo mi sueño imposible. Yo había soñado con tener un esposo, hijos, familia, casa, mi casa amueblada, tener una vida normal, y la tenía en ese momento. Y mi esposo me dice, el Señor me dice, dejemos todo, regalemos todo y reduzcamos nuestra vida a 2 valijas de ropa. Y en ese momento yo le dije, ay mi amor, vaya y ore otra vez a ver si el Señor lo redirecciona. Así que el Señor dijo, es lo que hay que hacer. Y yo le dije a él, yo nunca te voy a poner zancadillas en lo que Dios te hable. Así que dijimos, vamos. Y así fue que mi esposo llamó a un matrimonio. Le dijo, vengan. Este matrimonio se lo tomó muy en serio porque no llegó en un auto, llegó en un camión. Abrieron el camión. Yo recuerdo que yo me senté en ese silloncito rojo. Y mientras ellos empezaron a cargar, yo decía adentro mío, el lavarropa no. Ay, el lavarropa no. Y de repente miran ahí donde estaba la pecera, era una pecera hermosa. Y yo decía, ay, la pecera no, la pecera no. Y fue así que la casa quedó vacía en cuestión de 3 días. Pero sabe que después otro matrimonio quiso remodelar toda su casa y nos amuebló toda la casa de nuevo. Así que aprendimos en este proceso que cuando Dios nos pide entregar, nosotros tenemos que entregar, pero no te preocupes porque Dios siempre, siempre te va a dar más allá de lo que vos des, porque Él es un Dios poderoso que no es deudor de nadie. Gloria a Dios. Estábamos a punto de irnos a la India, ya teníamos todos los muebles de nuevo en la casa y faltaban como 3 días para tomar el avión y yo estaba contenta. Ya quería embalar todos los muebles de la casa, dejarlos bien guardaditos porque dije, dentro de 3 años volvemos y ya tengo mi camita, ya tengo mi heladera, ya tengo... Y no va que se le prende fuego la casa a un amigo. Y yo calladita no decía nada. Y mi esposo otra vez, mi amor, nosotros nos vamos 3 años a la India. Nosotros con todos estos muebles guardados acá y esa familia no tiene ni siquiera dónde cocinar. Así que ese mismo día, faltando 3 días de viajar a la India, agarramos, lo llamamos, llegaron con camión también y se llevaron todo. Y ahí se volvió a cumplir, salimos con 2 valijitas.
Pero sabe que esas 2 valijas eran proféticas, llenas de promesas de Dios, donde Dios nos decía: yo te sostendré, yo no te haré faltar nada, yo no soy deudor de nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de que regresamos de India, si quieren pueden buscar en las redes sociales la prédica del jueves, donde conté el testimonio de cómo nos regaló la casa el Señor. Por mucho tiempo vivimos en muchas casas, durmiendo en muchos colchones, durmiendo en muchos rinconcitos. Y el Señor en el 2009, después de que regresamos de India, nos regaló nuestra casa. Y Dios nos decía: cuando vos decís sí a mis negocios, yo me encargo de los tuyos. Y nunca nos ha hecho faltar nada, hermanos. Que hoy podamos vivir por su causa. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo bueno de parte de Dios? Que hoy podamos decir: Señor, tú me has dado tanto. Somos deudores de todo lo que Dios nos ha dado. Somos deudores. ¿Qué puedo hacer para responder a tanta generosidad? Que quizás nuestra actitud sea tan solo: Señor, me comprometo a abrir mi boca y predicarle al menos a uno todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces pasan los días y nos vamos a nuestra casa, nos vamos a nuestra cama y no le hemos predicado ni a uno? Pasan meses, años sin que le compartamos a alguien. Y el Señor nos quiere llevar a que seamos cristianos misionales, comprometidos con su misión en tiempo y fuera de tiempo. Renuncias. A nosotros Dios nos pidió este tipo de renuncias, pero ¿qué es lo que hoy el Señor te está pidiendo a ti? Que hoy le puedas decir: Señor, yo te entrego lo que me estás pidiendo. Sean recursos, sean pecados, sean miedos, sean limitaciones. Entregale tus redes al Señor y vas a volar y vas a crecer y vas a fluir, porque necesitamos nosotros liberarnos de lo que no nos deja crecer para poder ir adelante con el llamado y el propósito de Dios para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Y dice que no solamente dejaron sus redes, no solamente dejaron esa barca, sino que también le siguieron. Le siguieron. La palabra seguir me habla de obediencia. Obediencia. El jueves hablábamos de cuánto estamos dispuestos a obedecer por Cristo. Si Dios nos pide algo que no queremos hacer, ahí se mide nuestra obediencia. Porque generalmente es fácil hacer lo que nosotros queremos hacer o lo que nos queda cómodo hacer. Pero si Dios nos pide hacer algo que no es tan cómodo, si Dios te pide perdonar a esa persona que no querés perdonar, si Dios te pide predicarle a ese vecino complicado, ¿cuántos tienen vecinos complicados? Y Dios justo te pide predicarle al vecinito complicado. Cuando Dios nos pide cosas que no queremos hacer, es ahí donde se marca el valor de la obediencia. Y el Señor quiere que en esta mañana podamos decir: por tu causa, Señor, yo decido obedecer. ¿Sabe que por la causa de Cristo muchos tienen que padecer persecución? Pero nosotros estamos en un país libre, en donde podemos predicar, en donde podemos hablar de Cristo. Si queremos hacer campañas, hacemos campañas. Si queremos salir con panfletos, repartir panfletos, nadie te va a decir nada después de que pase la pandemia, entre paréntesis. No va a pasar nada porque es un país libre. Pero muchas veces ni siquiera queremos hacerlo porque nos da vergüenza. Que no nos avergüence el evangelio, porque es este evangelio. Bendita locura si te dicen loco. Bendita locura, porque Él es nuestro Dios, que murió en la cruz por una causa suprema: obediencia. Nosotros hoy estamos pasando un proceso con nuestro hijo Natán. Él nos sentó en la mesa y nos pidió dejar de ser misioneros. Tiene 6 años. Nos dijo: papá, podemos dejar de ser misioneros porque no me quiero ir de Argentina. Quiero vivir siempre acá con mi primo, no me quiero ir. Y entonces nos tuvimos que sentar a hablar con un niño de 6 años, lo que significa una vocación.
lo que significa un llamado. Y entonces nos pusimos a ver los ejemplos de estos hombres que arriesgan su vida por una causa que no es la de Cristo, como los médicos, como los policías, como los bomberos. Ellos entregan sus vidas, su tiempo para salvar vidas. Y nosotros tenemos una causa mayor, y es la causa de Cristo, de que fuera de Cristo nada podemos hacer, de que nada de Cristo, fuera de Cristo no hay salvación. Cuanto más nosotros tenemos que decir sí a Dios ante este llamado, ante esta vocación de ser testimonios de Él. Y mi hijo, recuerdo que oramos por él. Le dijimos que no teníamos el poder para guardar ese corazón, para que no sintiera lo que estaba sintiendo, pero que teníamos el poder de la oración. Y entonces oramos que el Espíritu Santo le hable, le toque. Y en medio de un momento que estábamos adorando en casa con alabanza, Dios viene a la vida de mi hijo y empieza a hablarle. Y Natán solo empezó a decir: Señor, a donde tú quieres que yo vaya, yo voy a ir. Al lugar que tú me quieras enviar, yo voy a ir. Señor, lo que tú me pidas, yo quiero hacer, porque realmente lo único importante eres tú, Jesús. Que en esta mañana podamos decirle como un niño al Señor: a donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Lo que tú me pidas que yo haga, yo haré, porque somos deudores de Él, porque queremos asumir la responsabilidad de la causa de Cristo, del Evangelio. Pero ¿acaso fue fácil para Cristo? Cristo tuvo que dejar todo. De tal manera amó Dios al mundo que Él mandó a su Hijo, esa causa suprema. Y su Hijo dijo: yo voy a vivir por tu causa. Y para Él no fue fácil dejar el trono, dejar su gloria y venir a la tierra y contextualizarse a nuestra vida. ¿Acaso fue fácil para Cristo dejar su gloria para venir en la tierra? ¿Acaso fue fácil para Cristo no ser comprendido, aceptado aún por su propia gente? ¿Acaso fue fácil para Cristo ser rechazado por los fariseos? ¿Acaso fue fácil para Cristo morir en una cruz, siendo golpeado, humillado y avergonzado? Eso Él estaba padeciendo por causa de la misión que había en el corazón de su papá. Y esa misma causa la que el Señor nos delegó a nosotros como iglesia: que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Mira lo que dice Isaías 53. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Acaso fue fácil? Todo por la causa de Cristo. ¿Acaso fue fácil? Y ese es el desafío para nosotros como hijos de Dios, de asumir ese llamado misional. Que quizás no vaya a ser fácil dar el paso y predicar y hablar y testificar, pero no tiene que ser fácil. Es una decisión decirle sí al llamado de Dios. ¿Cuántos conocen esa canción o coro, se le dice en realidad? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe que esa canción fue escrita por un indio que se encontró con este poderoso Dios que transforma vidas? Y él decidió rendir su vida al Señor, pero en una actitud de exaltar a su Dios, él puso una cruz roja en el techo de su casa. El problema es que él vivía en una comunidad donde todos eran hinduistas. Entonces se levantaron los hinduistas ortodoxos, vinieron a su casa y le dijeron: tenés que sacar esa cruz
de tu techo, porque esa cruz no representa nuestra comunidad. Entonces él con convicción les dijo: esa cruz representa al Dios que transformó mi familia. Ese Dios representa salvación, no la voy a bajar. Entonces lo que hicieron estos sacerdotes hinduistas le hicieron sacar a su familia afuera y agarraron a su esposa, la hicieron arrodillar y le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron: bajas esa cruz o te matamos a tu esposa. Y él lo único que podía responder con lágrimas en sus ojos era: he decidido seguir a Cristo. Y mataron a su esposa. Y luego llamaron a sus 2 hijos y le dijeron: te damos una oportunidad, baja esa cruz de ese techo. Y él dijo: yo he decidido seguir a Cristo. Y mataron a su hijo. Luego mataron a su segundo hijo. Y entonces sus amigos en la aldea le decían: por favor, sálvate a vos mismo. No pudiste salvar a tu familia, sálvate a vos. Baja esa cruz. Y él se arrodilló voluntariamente y dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y lo mataron. Y lo mataron. He decidido seguir a Cristo. Hay personas que por vivir la causa de Cristo tienen que vivir persecución. Hermano, nosotros vivir la causa de Cristo no nos repercute persecución. Lo único que te pueden decir es fanático, loco. Lo único que te pueden hacer es quizás no escucharte o rechazarte, pero no vas a sufrir más que eso. Que hoy podamos asumir ese llamado de Dios de ser testigos, tiempo y fuera de tiempo. La vida misional es un estilo de vida. Es entender que tengo una misión todos los días de mi vida. Que yo me levanto y tengo una misión. Que yo voy al trabajo y tengo una misión. Que voy a la universidad y tengo una misión. Que voy al supermercado, al banco y tengo una misión. Y es que aquellos que no le conozcan puedan decirle sí al Señor. Mateo 16, 26 y 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. La palabra negación nos habla de abnegación. ¿Sabe que los sacerdotes hinduistas en el río Ganges, ellos deciden rendir todo por su Dios, por la causa de su Dios? Y estos sacerdotes, hermanos, viven desnudos a la orilla del río Ganges, a la orilla de su diosa Ganga. Se alimentan de lo que su Dios les da, y lo que su Dios les da son los muertos que las personas tiran al río. Entonces son sacerdotes caníbales que comen la carne y se alimentan de los muertos, y agarran la ceniza y se untan por todo el cuerpo. Y ellos se han abnegado por causa de su Dios. Imagínese que entrega. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de abnegación? ¿Qué estamos haciendo nosotros por causa de Cristo? La invitación en esta mañana es que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos nuestro egoísmo, que neguemos quizás muchas de nuestras pasiones, de nuestros deseos para vivir por su causa. Y tomar su cruz. Tomar su cruz es saber que no todo va a ser fácil, que no todo va a salir bien, que quizás los resultados no van a salir como esperamos, que quizás las cosas no van como las planeamos. Pero tomar su cruz es decirle: Señor, yo tomo la cruz, yo sufro juntamente contigo. Sean los momentos buenos, en las dificultades, cuando las cosas no vayan bien, como también en las victorias, cuando todo vaya bien. Pero soy deudor de ti. Y dice: y síganme. El llamado de esta mañana es a que seamos cristianos misionales,
que sigamos la causa de Cristo. Marcos 10:28 para terminar dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Decían los discípulos: dejamos las barcas, dejamos las redes, Señor, te hemos seguido. Pero el llamado que Dios les estaba haciendo era más fuerte, era tomar la cruz. Pero mire qué hermoso lo que el Señor le dice a estos discípulos que decidieron seguirle. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras, por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuántos pueden levantarse de su asiento? Mire, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. El Señor no es deudor de nadie. Él siempre te va a dar más de lo que vos le puedes dar a Él. Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros le podemos ofrecer. Él dice: yo te daré 100 veces más en eso poquito que decidas hacer por Él. Y nada de lo que hacemos lo hacemos por recompensa. Nada de lo que hacemos lo hacemos para ganar, porque Él ya lo dio todo. Yo soy deudor. Simplemente trato de retribuir un poquito de su amor, un poquito de su generosidad. Que hoy podamos decir: Señor, yo salgo diciendo: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. Hoy asumo la causa de Cristo como principal en mi vida. Y déjame decirte que cuando asumís la causa de Cristo como prioridad en tu vida, entonces Él va a bendecir todas tus causas. Porque la palabra es muy fiel y verdadera cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas, es decir, todas tus causas, todos tus proyectos, todos tus sueños serán añadidos. Quiere decir que Dios lo va a hacer. Si tenés un sueño, si tenés un proyecto, si estás emprendiendo un negocio, si estás luchando para lograr terminar tu carrera, Dios lo va a hacer, porque Él es un Padre bueno. Pero que hoy digamos: gracias, yo me comprometo a ser testigo fiel y no volver atrás. Que hoy pongamos la mano en el arado, y una vez que ponemos la mano en el arado, no podemos volver atrás, aunque las cosas no vayan como queremos o pensamos. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Levanta tus manos. Esta es una mañana de compromiso. Levanta tus manos ahí donde estás y por un instante pensá en cuáles son las redes que el Señor te está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Quizás es tu tiempo, estás muy ocupado, no tenés tiempo, no te queda el tiempo. Y el Señor te dice: dame tu tiempo, yo te lo ayudo a administrar. Vas a llegar con tus causas, pero también vas a ser mi testimonio vivo todo el tiempo. Decirle: hoy me comprometo a ser un cristiano misional. Voy a vivir todos los días de mi vida entendiendo que tengo una misión, y es hacerte conocido en medio de aquellos que no te conocen. Decirle: no vuelvo atrás. Oh Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Oh Espíritu Santo, que tu presencia se manifieste. Levanta tu voz ahí donde está y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Agradecerle por las bondades que Él ha hecho sobre tu vida y decirle: Señor, me comprometo. Levanta tus manos y decirle: me comprometo a ser tu hijo misional. Tu hijo misional, que te voy a compartir. Voy a hablar de ti en todo lugar.
Gracias, Señor, por mis hermanos. Que hoy podamos decir con convicción y compromiso: Señor, ya no solamente voy a participar de tu obra, sino que me voy a comprometer asumiendo mi rol como hijo de Dios. En el nombre de Jesús, adórale, adórale.